Es para mí de gran bendición el poder presentarme nuevamente con ustedes y esta vez poder conversar sobre lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida en este día en el que estamos reunidos. Y a mí no me gustaría dejar pasar la oportunidad de dar este mensaje sin antes agradecerles que se hayan quedado después de la rutina que hemos tenido como iglesia para poder presentar este mensaje con ustedes. Y pues bueno, a mí me gustaría partir sobre algo que nosotros conocemos y que es un lugar común pues de nuestra infancia para la mayoría que estamos quizá entre los 25 y los 35 años. Y es que hubo un tiempo en el que cuando empezamos a crecer, en el que cuando éramos niños, pero no tan niños, venían a nosotros, a nuestra mente, muchas imágenes de películas que vimos en la infancia. Y esas películas que vimos en la infancia tenían que ver en gran manera con lo que Disney nos presentaba. Y así fue como quizá ustedes tengan una película favorita. Por ejemplo, de este lado que está Luis, seguramente su película favorita, no sé, ¿qué podrá ser? Hércules. Quizá para las chicas sea alguna no sé, Rapunzel, o La Bella y la Bestia, o La Bella Durmiente. No sé, no sé cuál sea la película favorita de ustedes. Sin embargo, para mí, mi película favorita de este género es Aladdin. Y en muchos sentidos, Aladdin fue mi favorita, especialmente por el tipo de soundtrack que tenía. Por ejemplo, hace ratito platicábamos Manolo y yo, y él se sabe las canciones en inglés. Yo me las sé en español. No sé si, por ejemplo, Gadi se sepa algunas de las canciones, pero bueno, yo creo que la que más nos sabemos nosotros que es la de Un Mundo Ideal. También podría ser, bueno, en mi caso me sé la del Príncipe Ali, que es la que a mí más me gusta, porque venía toda esta parte pintoresca del mensaje y el Príncipe Ali sonriendo y el genio caracterizándose. En el caso del inglés es muy hermosa la canción, o bueno, a mí me da mucha risa por el hecho de que es cantada por Robin Williams, y Robin Williams pues es mi actor favorito desde siempre. ¿Y por qué entro yo con esta parte de la canción del Príncipe Ali? Si ustedes ponen atención, y a mí me gustaría que pusiéramos atención por un momento en la letra de esta canción, es que evidentemente ya a este punto él empieza a conocer al genio de la lámpara. Genio de la lámpara sabemos que juega en algunas ocasiones este papel de consejero, de medio Pepe Grillo, de decir no tomes con irresponsabilidad lo que tienes en tus manos. Si bien es cierto tienes el control con 3 deseos, pero sé responsable, no pidas algo de lo que después te vayas a arrepentir. Y en esta parte de la canción como que en este caso al genio se le olvida un poco eso, ¿no? Porque vemos a un genio que le da al príncipe Ali su primer deseo, que ¿cuál era? Era precisamente ser un príncipe. Y entra por las puertas de la ciudad, como lo dice la canción, pero ¿qué es lo que le promete el genio? Dice, entra con sus camellos dorados, entra con su riqueza, entra con sus concubinas. Y en el video, tanto en la versión live action como quizá en la versión animada, podemos ver esta parte del genio cumpliéndole el deseo al príncipe Ali de ser un príncipe de verdad. Y yo quise comenzar con esta alegoría porque después de todo es lo que aprendimos creyendo, es lo que crecimos creyendo. Quizá en que si deseábamos una cosa, se nos iba a cumplir. Y eso no es culpa de la película de Aladdin, sino me refiero a todo lo que quizá como fuimos bombardeados de niños. El hecho de decir, con que solo lo desees, lo puedes tener. El esfuerzo pasaba a un segundo plano, casi casi. Y pues evidentemente siendo bombardeados mucho por este tipo de recomendaciones o de mensajes, vamos a llamarles subliminales, era que nosotros crecimos creyendo que todo nos era posible. Y eso también llegó a golpear de cierta forma nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque también crecimos creyendo en un Dios que nos ofrece todo y que con el simple hecho de nosotros pedirle algo, Dios nos los puede conceder. Quizá también crecimos creyendo en un Dios el cual
es todopoderoso, como nos lo muestra la Escritura, pero con el simple hecho de que yo le diga, quiero esto, Dios está obligado a concederme lo que quiero. Y eso, a diferencia de lo que la cultura pop nos ofrecía, en la iglesia fue alimentado quizá por películas cristianas, quizá por canciones de niños en el salón de parvulitos, en el de primarios, o hasta también por nuestros propios padres. Cuando hacían oración con nosotros nos decían, si tú solamente le pides a Dios, Él te lo va a conceder. ¿Cuál fue el problema? Que esa generación se hizo grande, y cuando se hizo grande, creció creyendo en un Dios que con el simple hecho de que ellos le pidieran algo, Dios estaba obligado a conceder su capricho. Y quise iniciar con esta alegoría de Aladín, pero fácilmente pudo haber sido la parte de los dragones en El Señor de los Anillos, que protegen un tesoro a toda costa y que eso es lo más valioso para ellos. O quizá también pudo haber sido desde el ejemplo de otras personas que seguramente alimentaron con ideas muy construidas desde la conveniencia y de lo que querían llegar a ser, sobre un Dios que es próspero, que no es un Dios de humildes, que no es un Dios de pobres. Y pues bueno, en ese lugar nos encontramos como iglesia. Hoy en día existen también, y cuando digo como iglesia no me refiero a una denominación, sino hablo del cristianismo en su generalidad. A veces el cristianismo se olvida que tiene un Dios que tanto está en la riqueza como acompaña en el momento de adversidad. A veces el cristianismo se olvida que también creemos en un Dios que le dice a los suyos, eres bienaventurado por ser desdichado. No le dice por sentir felicidad. Y no es que Dios ignore que su pueblo puede ser feliz, sino que Dios sabe que son más los que están tristes que los que están felices. Dios pide priorizar que nosotros cuidemos al que está angustiado. Y así es como me gustaría adentrarme en lo que dice el texto bíblico en Lucas 22, verso 39. Quiero que me ayuden acompañándome con esta lectura. La voy a leer en la versión NBI. Y opté por tomar esta cita en la NBI porque creo que nos da claridad con el mensaje. Y voy a leer del verso 39 al 46. Dice la escritura así: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y le dijo, escuchen lo que le dice el Señor, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos y agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les volvió a preguntar y les dijo, levántense y oren para que no caigan en tentación. Este texto, a mí en lo personal me gusta reflexionar en él, porque muestra a Jesús quizá en el momento más vulnerable de su vida. Y ojo, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que dice abiertamente ser Dios entre las personas. Ese mismo Dios que puede sanar a paralíticos. Ese mismo Dios que puede levantar a su amigo de la muerte. Ese mismo Dios que puede multiplicar panes y peces. Ese mismo Dios que puede decirle a un centurión, tu hija está viva. Ese mismo Dios que promete derrumbar una edificación en 3 días y volverla. Ese mismo Dios es el que le dice a su padre, no quiero vivir lo que se viene, pero no hagas mi voluntad, que se cumpla la tuya.
Jesús está confrontando a Dios y le dice: Señor, tú sabes, Padre, que yo voy a sufrir. Si hay alguna otra forma de solucionar esto, échame la mano. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Hablar del momento en que Jesús pronuncia estas palabras es comprender que Jesús ya había caminado. ¿Cuánto dice la Escritura o cuánto interpretamos que dura su ministerio? 3 años y medio. Jesús ya había sido ninguneado, ya había sido menospreciado por Natanael, ya le habían rebajado a nada por ser Galileo, ya había experimentado rechazo en la ciudad, sus discípulos ya habían sido perseguidos. Jesús ya sabía lo que era no contar con las personas. Y cuando Jesús llega a este momento, imagínense ser el Hijo del Hombre y decir: con todo lo que yo he vivido, aún no he vivido lo peor. ¿Qué era lo peor que se le venía a Jesús? No había que ser un genio para sacar una esfera mágica y decir: ¿qué es lo que me espera? Jesús sabía que había hecho enojar a las más altas esferas de la política en Israel. Jesús sabía que había hecho enojar a las más altas esferas del pueblo religioso en Israel. Jesús sabía que socialmente era un personaje que no era bien recibido. Entonces Jesús sabía que lo que le esperaba que era la muerte. Jesús, al saber esto, le dice a Dios: ayúdame, no quiero morir así. ¿Ustedes creen que lo haya dicho porque sabía que no se lo merecía? Yo creo que sí. Jesús quizá está diciendo: Señor, tantas cosas buenas hicimos por este pueblo, no merezco morir así. Y sin embargo el mensaje es: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo me acuerdo cuando yo era niño, en algunas ocasiones me mandaban, como todo mexicano, a comprar las tortillas. Y con el cambio me iba a jugar a las maquinitas. Y cuando le echaba esos 50 centavos a las maquinitas, yo era el mexicano que quería vencer a Rugal en The King of Fighter. Y a veces nada más sobraban 50 centavos. Y cuando se me acababa la oportunidad porque me ganaba Rugal, yo decía: Señor, quiero otros 50 centavos. Yo le quiero ganar a Rugal. Y a veces mi hermano era mi salvador y decía: oye, yo traigo un peso más, vamos a jugar otras 2 veces. Y yo le volví a echar 50 centavos a la máquina y me volví a ganar Rugal. Y mi hermano me decía: tengo otros 50 centavos. Y jugábamos como hasta 7 veces hasta que yo le ganaba a Rugal. A veces nosotros creemos que la vida es como jugar a las maquinitas. Que si ya me caí, yo le digo al Señor: oye, Señor, dame otros 50 centavos porque le quiero ganar a Rugal en la vida. Y quizá a veces Dios lo que me está diciendo es: no, tú no eres el que le va a ganar a Rugal, tú no eres. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me dé otros 50 centavos para ser yo el mexicano que le gane a Rugal. Y lo mismo pasa al traer ese mensaje y llevarlo a lo que Jesús estaba viviendo. Jesús le está diciendo a Dios: yo no quiero morir así, no me lo merezco, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Habíamos reflexionado en este mensaje de esa manera? Imagínense concebir que Jesús ya lo ha hecho todo y le está diciendo a Dios: no me merezco morir así. No nos lo merecemos, porque Jesús sabía que al morir Él de esa forma, el Padre sentiría un dolor inmenso que después se manifestaría con fenómenos naturales. Jesús le dice a Dios las palabras mágicas: hágase tu voluntad y no la mía. Las cosas en la Biblia no están por casualidad. Lucas escribe eso y seguramente a su comunidad él se da cuenta que es necesario escribirles que el propio Hijo de Dios tuvo un momento en el que le dijo a Dios: yo quiero algo, pero yo sé que se tiene que hacer tu voluntad. Y seguramente Lucas escribe, y cuando está escribiendo está diciendo: mi comunidad va a entender que yo les estoy pidiendo que descansen completamente en Dios, que aunque ellos quieran algo, es necesario que descansen en la voluntad de Dios.
Quizá nosotros, hoy en día, a nuestros 25 años, a nuestros 23, a nuestros 20, a nuestros 21, a nuestros 18, a los 30, quizá ya no somos el niño que le quiere ganar a Rugal, pero quizá somos el adolescente, el joven, que está pasando por un momento en el que Dios claramente le está diciendo: hey, no es por ahí. Y nosotros le estamos diciendo a Dios: yo quiero ir por ahí. Mucho se nos ha dicho que Dios es un caballero, y yo creo eso. Yo creo que Dios es aquel que dice: bro, ya te dije que no es por ahí, pero si tú quieres, puedes. Nada más acuérdate que aquí voy a estar para limpiarte las raspaduras, para que cuando te caigas y regreses llorando, yo te voy a sanar. Yo te voy a decir: a ver, ven, ¿qué te dije? No era por ahí, ¿verdad? Pero aquí estoy para abrazarte. Hoy quizá nosotros somos el joven que ya nos caímos una y otra vez con la misma piedra, pero queremos seguirnos cayendo con esa misma piedra. Quizá creemos que Dios, como lo decíamos al inicio del tema, es como el genio de la lámpara de Alí, que nos dice: tienes 3 deseos, pídelo y se os dará. Y decimos: Señor, a ver, yo la verdad es que estoy bien viniendo los sábados, domingos a tu iglesia, pero yo lo que quiero es que me des un trabajo, que me des solvencia, que me dé lo que quiero tener. Y quizá el Señor me está diciendo: oye, bro, pero es más importante que descanses, que estés conmigo en comunión un día. Y yo le digo: Señor, pero es que en realidad yo quiero tener ese dinero, porque cuando tú me lo des yo podré alabarte de una mejor manera, podré servirte de una mejor manera. Y Dios me dice: es que no necesitas ese dinero. Y yo le estoy diciendo al Señor: no, sí lo necesito. Y el Señor me dice: bueno, ahí te va. Y quizá experimento de una manera dificultada, que me equivoqué y regreso diciéndole al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo no necesitaba ese dinero. Y el Señor me dice: sí, es cierto, no lo necesitabas, no te dije que no lo necesitabas. Y yo le digo: no, sí me lo dijiste, pero ya estoy aquí. Quizá ahora yo soy esa persona que cometió un error y que mis errores tienen consecuencias, pero al darme cuenta que tienen consecuencias, le estoy diciendo al Señor: oye, ya aprendí, ayúdame a sanar ahora. Y nos damos cuenta que el Señor no es como el príncipe de la lámpara que a los 3 deseos se esfuma, sino que es un Dios que incluso cometiendo el error en nuestros deseos, yendo por nuestro propio camino, Él nos dice: yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y quise empezar esta reflexión hablando de Jesús desde esta perspectiva, porque Jesús es alguien que nos muestra cómo ser un hijo hasta el final, cómo ser un compañero hasta el final, cómo ser un amigo hasta el final. Jesús es ese Dios que no abandona, Jesús es ese Dios que no deja solo. Y en esta parte, para entender mejor este mensaje, quise traer esta imagen, que si ustedes recuerdan en el texto bíblico que leíamos, decíamos que Jesús se va a orar al monte de los olivos. Se va a orar, y cuando le ora a Dios, Él le dice a Dios estas palabras mágicas: hágase tu voluntad y no la mía. Y esta imagen es una imagen que revela mucho, porque fue pintada por Paul Gauguin, que fue el mejor amigo en vida de Vincent Van Gogh. Y este Jesús tiene una peculiaridad muy marcada. Es un Jesús pelirrojo. Es un Jesús que está pintado casi como Vincent Van Gogh. El pintor le da rasgos a Jesús de su amigo. Cuenta la historia que cuando Gauguin pinta este cuadro es porque estaba Van Gogh cruzando el momento más depresivo de su vida. Acababa de estar preso, y digo preso porque fue un genio malentendido en su tiempo. Van Gogh estuvo preso haciéndose pasar por loco porque no comprendían su arte. Y justo cuando Gauguin lo visita y encuentra desolado a Van Gogh, él decide hacer un cuadro que represente su tristeza, y se basa en Jesús en el Monte de los Olivos. Con este cuadro, Gauguin le estaba diciendo a Van Gogh: el mismo sufrimiento que tú tienes,
Jesús lo experimentó. Dicen que Él se representa como los discípulos al fondo, como esos que están allá perdidos en el horizonte, que no son capaces de acercarse a Jesús en el momento de angustia. Se quedan hasta allá, donde no pueden ser escuchados, donde van a ser vencidos por el sueño. Vemos a un Jesús que tiene un pañuelo en la mano, que seguramente en la mentalidad de Gauguin es utilizado para secar sus lágrimas. Y lo más hermoso de este cuadro, a mí en lo personal, es el ambiente sombrío que se ve. Los árboles no son verdes, son grises. Reflejan tristeza, la tristeza del Salvador del mundo. Y entonces, cuando vemos a un Jesús desde esta perspectiva, porque nosotros podemos tener la imaginación del mundo, pero para creer con mayor fortaleza tenemos que ver. Yo apenas platicaba con alguien de los jóvenes de la congregación en la que yo estoy, y él me decía que su fe se ha incrementado a raíz de que empezó a ver The Chosen. Y yo decía, wow, el Señor hace nuevas todas las cosas. Si esto lo escuchara un predicador de hace 40 años, diría, ¿cómo crees? Si con la palabra de Dios nos basta, y no es así. A veces necesitamos ver las cosas para incrementar nuestra fe. Yo cuando veo a un Jesús al borde del colapso, mi fe se incrementa. Porque me doy cuenta que entonces el dolor por el que yo estoy pasando, el Hijo de Dios también lo atravesó. Y si Jesús tuvo la fortaleza para decirle a Dios, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad, entonces yo también puedo tener esa misma fortaleza para decirle a Dios, tú conoces por lo que estoy pasando, tú sabes qué es lo que yo deseo, tú sabes que no quiero vivir lo que estoy viviendo, tú sabes que ya he derramado demasiadas lágrimas, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y seguramente cuando este mensaje llegue a otras personas y puedan meditar en esto, dirán, sí es cierto, Jesús al igual que yo pasó por un momento de angustia, pero dijo las palabras mágicas. Dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús, después Pablo lo recupera y dice, nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Nuestra meta es llegar a la estatura del único hombre que superó su propia tentación. Y nosotros aquí también tenemos tentaciones, también tenemos situaciones en las que se ve confrontada nuestra fe. Y quizá el mensaje sigue siendo el mismo, que nosotros nos aislemos como lo hizo Jesús. No es necesario ir al monte de los olivos. Nuestro monte de los olivos puede ser mi cama, tapado con la cobija encima de mí, con la almohada encima de mí, hincado en mi habitación, yendo a un oratorio, viniendo a un templo, estando con mis amigos, pero yéndome a mi soledad para decirle a Dios, para decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Debemos aprender a ver a Dios a la imagen de Jesús, pero a la imagen más humana, a la imagen que sufre, a la imagen que se desbarata, que se desmorona, que es capaz de tener un momento de soledad y de decir, Señor, estoy al borde del colapso, Padre, ayúdame a salir adelante. Y es que si ustedes vieran a Jesús así en su tiempo, se imaginan que este hombre sería el Salvador del universo. Sitúense ustedes en el año 30 y pregúntense, si ustedes hubieran sido judíos, si hubieran sido los dos que están allá a punto de quedarse dormidos, ustedes hubieran visto a este hombre en debilidad, ¿seguirían creyendo que él, horas después, salvaría la existencia? Y sin embargo ellos creyeron. Hoy nosotros es fácil tirar la toalla. Hoy para nosotros es fácil decir, ya no quiero ir más una milla para allá. Y quizá lo que el Señor nos está diciendo es, camina la última milla. Ya has caminado mucho, ya has caminado demasiado, pero te falta solo un poco más para cumplir tu propósito. Nadie de los que estamos aquí tenemos seguro si amaneceremos mañana, nadie. Y sin embargo el Señor nos dice,
yo conozco tus obras, te conozco por tu nombre y sé lo que ha de venir en tu vida. Este mensaje yo le puse el nombre de pronunciando las palabras mágicas. Todos aquí tenemos deseos en el corazón. Todos aquí tenemos peticiones que quizá lleven años sin ser respondidas. Y quizá hasta nos hemos cansado de pedir eso. Y quizá nuestra oración lo único que le falta es decirle al Señor: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía que iba a morir, pero yo estoy seguro que Él no se imaginaba que sería pisoteado, amedrentado, golpeado, humillado tanto políticamente como religiosamente, abandonado por los suyos, llevado hasta el clímax de su vida. Y Él, sin vislumbrar todo eso, se atreve a decirle a su Padre: haz lo que tienes que hacer. Y yo sé que hoy en nuestro corazón quizá haya una petición atorada, haya un llanto atorado, exista una lágrima atorada, pero las peticiones tienen que encontrar un trasfondo de fe, y ese trasfondo de fe es pronunciar las palabras mágicas de Jesús: tú sabes qué es lo que yo deseo, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Dice la Escritura que para el creyente todo es para bien. Cuando llora es para bien, porque algo va a venir bueno después del llanto. Cuando ríe es para bien. En algún tiempo para el pueblo judío ser salvado, y eso lo pueden encontrar en Eclesiastés, el estar en la paz de Dios era comer y beber. No era estar en un templo, no era estar adorando, no era estar sacrificando. Para ellos, sentir la bendición de Dios era comer y beber. Y quizá también para nosotros hoy sean cosas más pequeñas visualizar la paz de Dios. Yo no sé cuál es la petición que hoy traigamos atorada en nuestro corazón. Lo único que sé es que en la vida del creyente no todo es felicidad. Quizá hayamos llorado mucho en el pasado. Quizá estemos llorando mucho hoy. Quizá estemos anhelando sentir a ese Dios de paz que ya hemos sentido antes. Pero yo les quiero invitar a que hoy, por medio de una petición cantada, le podamos decir al Señor que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Esta alabanza que quiero proponer para cerrar este mensaje es una alabanza que el escritor escribe en un momento de paz. El escritor escribe esta canción cuando él mismo lo testifica. Dice: yo jamás imaginé que esta letra se haría realidad en mi vida. Él muere por cáncer años después, pero cuando escribe esta canción él dice: yo era feliz con los míos. Yo estaba pasando por un momento de felicidad y jamás me imaginé que yo le diría a Dios que Él me abrazara como mamá me había abrazado cuando yo había sido feliz y pleno. Yo soy mucho de poner atención en las palabras. Cuando platico con alguien me gusta escuchar qué es lo que me dice, porque siempre he sido creyente de que las palabras reflejan no lo que la mente quiere decir, sino lo que el corazón está sintiendo en el momento. Si alguna vez he escuchado que me dicen vete, y lo dicen con una seguridad tan fuerte que no hay ningún titubeo en decirlo, yo sé que no es la mente quien lo está diciendo, sino que es el corazón el que lo está diciendo. Si alguna vez me dicen quédate hasta el final, es porque sé que el corazón está manifestando que quiere que yo me quede hasta el final con esa persona o con ese grupo de amigos. Y esta letra en lo especial es una petición para decirle a Dios que necesitamos escuchar el eco de su paz en nuestro corazón, porque Él tiene el control de nuestra vida. Esta alabanza se llama Tus cuerdas de amor. Y ahora imagínense a ese Hijo de Dios viendo a contraluz cómo la muerte era lo que lo esperaba, cómo sus discípulos no pudieron aguantar,
unas pocas horas y se quedaron dormidos. Cómo la gente está deseando que después de hacer tanto bien, Él esté próximo a la muerte y nadie haga nada por Él. Hoy nosotros somos cristianos en medio de una realidad que nos confronta, en medio de una realidad que pide que vayamos a full por lo que queremos, aun cuando Dios nos ha dicho una y otra vez: no es por ahí, no es por ahí por donde debes de caminar. Y nosotros insistimos, queremos ir más allá, cuando quizá lo que tenemos que hacer es decirle a Dios: yo sé que tú tienes el control y yo sé que tú lo volverás a hacer, y quiero que descanse mi vida en ti, porque en ti tiene sentido que descanse. Yo no sé cuál sea la petición especial que tengamos en nuestro corazón hoy, pero sí sé que la vida del creyente no es felicidad nada más. Quizá acabamos de perder un amigo, a lo mejor perder la amistad, a lo mejor fue un hasta siempre, o a lo mejor fue un hasta luego. Quizá estamos viviendo un duelo emocional, psicológico, o un duelo presencial. Quizá lo que no podamos soportar es la ausencia de amor, o lo que le estemos pidiendo a Dios sea sentirlo fuertemente, decir como los de Maús: ¿acaso no nuestro corazón ardía cuando Él estaba con nosotros? O quizás simplemente lo que estamos deseando es decirle a Dios: tú ya sabes lo que necesito, hágase tu voluntad y no la mía. Y si estamos en ese momento, hoy es el día de decirle al Señor: hágase tu voluntad y no se haga la mía. Tú tienes el control de lo que vendrá. Y por eso, para cerrar este momento, quiero hacer una oración para decirle al Señor que Él recoja las peticiones de los que estamos aquí reunidos. Puede haber peticiones de sanidad, peticiones de unción, peticiones de victoria, pero es Él el que tiene la última palabra. Así que vamos a despedirnos con esta oración. Desde donde estamos, oren conmigo. Y dice así esta oración: Padre, sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas, Señor. Tú eres el que pone a personas en nuestra vida y quien las recoge a su tiempo, Señor. Nos enseñas a confiar en ti a contraluz de tu Hijo Jesús, Señor. Y es por eso que nosotros sabemos, Padre, que la ausencia o la presencia de alguien no es por castigo, Señor, o no es porque tú nos quieras dar una enseñanza a costa de nuestro dolor, Señor. Nosotros reconocemos por medio de Jesús que las cosas suceden, Señor, y que tú eres quien nos da herramientas para salir adelante, Padre. Y hoy te queremos pedir, Señor, que nos des las herramientas necesarias para salir adelante, Padre. Puedes ver nuestras heridas, Señor. Quizá estamos como los cuadros que hemos enseñado. Quizá somos tu Hijo Jesús hoy, Señor, que te pedimos: Señor, cambia en nosotros lo que tengas que cambiar. Señor bendito, te queremos pedir por nuestros amigos que quizá no tengan acceso a este video, por aquellos que quizá están también reflexionando en ti de una manera distinta a la que le hacemos hoy nosotros. Te pedimos por los que no pueden pedir, Señor. Te pedimos por los que se han quedado sin voz para pedir. Te pedimos por los que no tienen pensamiento hoy, por los que están absortos, Señor, en medio de una droga o de una adicción. Hoy te pedimos por ellos, Señor. Tú dices: ¿qué necesidad tiene pedir estando sano? Tú escuchas la voz del enfermo, Señor. Y si hoy el enfermo no tiene para pedirte, nosotros te pedimos por él, Señor. Padre, demuéstranos que puedes hacerlo una vez más. Levanta a los que están al borde de la muerte y tráelos a tus iglesias para que nosotros brinquemos de alegría y le testifiquemos al mundo que tú lo has hecho una vez más, Padre. Pero si no lo haces, también danos la fortaleza para poder decir que tú, Señor, incluso en el momento de adversidad, estuviste con nosotros. Consuela la casa de los que perdieron un familiar. Consuélalos, Padre. Hazles recordar que tú bastas, Señor, y que aún en la ausencia de un ser querido, tú tienes el control, Señor, de sus vidas. Señor bendito, consuela los corazones
de los que necesitan ser abrazados, de los que les hace falta un padre, una madre, de los que han perdido alguna pareja, Señor, de los que están en un proceso de divorcio, de los que están viviendo algo que nosotros no hemos experimentado. Recógelos y abrázalos, Señor, porque ¿quién mejor que ellos para saber que tú los amas? Y Señor, no nos permitas minimizar, Señor, cada dolor. Cada dolor es especial y mayor y superlativo para quien lo vive. Hoy, Señor, nuestros labios se abren para decirte que queremos descansar en ti. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Queremos pronunciar las palabras mágicas. Tú sabes qué es lo que queremos. Tú sabes qué es lo que deseamos. Pero hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida. Entregamos a ti este discurso y te agradezco por la vida de mis amigos, de tu iglesia y de los que han de conocerte, Señor. Que tu nombre siga siendo alabado. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Un abrazo a todos y bendiciones.